good to be here again. Qué emoción, qué bueno es estar otra vez aquí entre ustedes. And I know that you've enjoyed Sylvia and Rolando. Sé que ustedes han disfrutado de Silvia los lunes y martes y de Rolando antier y ayer. Let me just say something about them that might help you all. Y voy a decir un poquito algo acerca de ellos que pueda ayudarles. They were nobody special 8 or 10 years ago. Hace 8 o 10 años ninguno de ellos era nadie especial, ni Silvia ni Rolando. But they just believed God. Pero se atrevieron a creerle a Dios. And they wanted all they could get of God. Y anhelaban todo lo que Dios podía darles. And everything I taught, Y they consumed. Y todo lo que les enseñé, se lo consumieron. Fue parte de su vida. In fact, if you listen to them, sometimes they sound like me. De hecho, si los escuchas, muchas veces ambos parece que el que está hablando soy yo. Es lo que le decía hoy a mi esposo. Ayer hablábamos con Rolando y decía, siento que estoy hablando con mi papá, Bruce. Yes. So, the prophetic Así es que lo profético is not just for them. no es solo para Silvia y Rolando. I may talk about that, we'll see. Y voy a hablar un poquito acerca de ellos. What I want to say to the leaders is Ahora, this. lo que quiero decirle a los líderes de esta iglesia es esto. The mistakes some leaders make and some pastors make Los errores que algunos líderes y pastores llegan a hacer, they think it's all about preaching and teaching. creen que tiene todo que ver con la enseñanza y la predicación. Some of the best pastors I know aren't very good preachers. Y quiero decirte que los mejores pastores que conozco no son los mejores predicadores, pero son muy buenos pastores. They're amazing pastors and amazing builders. Son pastores asombrosos y edificadores del cuerpo asombrosos. You are to be master builders. Se supone que ustedes deberían de ser peritos arquitectos. God is giving you raw material, El Señor te está dando a ti, líder, la materia prima. and you have to form it Y necesitas formarla and develop it. y necesitas desarrollarlos. And if you're a true father, Y si eres un verdadero padre, you're going to release them los vas a liberar en el tiempo correcto to be what they're supposed to be, para que sean lo que se supone que Dios quiere que sean. either in your church or outside. Ya sea en tu propia iglesia o fuera de tu congregación. That you don't own them, you don't own them, Porque tú no eres su propietario, tú no eres el dueño de esas ovejas. and you're just there, just like parents are, to grow them up. Y tú estás ahí, pastor, tú estás ahí, líder, como los padres están ahí por sus hijos. So they Para desarrollarlos y soltarlos. So they know they have to learn to hear God Así es que ellos necesitan aprender a oír a Dios. and be able to run in all that God says. Y que ellos puedan correr a todo lo que Dios les dice. That also requires that they be healed. Eso también requiere que los sanes. O sea, que tienen que ser sanados. I'm going to go someplace I don't want to go, but I'm also going to mention this. Ya me estoy yendo a un lugar donde no quiero ir, pero ahí voy. In Ephesians 4, Efesios 4, 11 to 16, del 11 al 16, por favor, it talks about the fivefold ministry. habla de los 5 ministerios que él mismo constituyó. And don't turn there. Bueno, no vayan, no Just vayan listen. ahí. Solo escúchenme, no quiero que se distraigan. Ahí está. And it says that they're supposed to, the different words for different versions. Some say perfect and some say equip. Ahora, el siguiente versículo, creo que el 12 dice que algunos dicen que es para perfeccionar a los santos y en otras versiones dice para edificar o capacitar a los santos. Now, some people have taken that to mean discipling and training. Muchas personas creen que eso es discipular y solo discipular o capacitar. If you go to the Greek, Pero si vas al griego de esa palabra para edificación you're de los santos, also going to see words like refurbish and repair.
Ah, pero también vas a ver en el griego, vas a ver palabras como rellenar y reparar. So to be a master builder, Así es que para ser un perito arquitecto, you're not just going to teach them, no solo les vas a enseñar, you're required to get them healed. también necesitas sanarlos. And if you don't know how to get them healed, Y si no sabes cómo sanarlos, if you don't understand inner healing and deliverance, si no entiendes el ministerio de la liberación y la sanidad interior, you better learn. más te vale que aprendas, líder. And if you haven't had it yourself, Y si tú mismo no has pasado por ministración personal, you need to get it. necesitas ministración Amen. personal. ¿Amén o no? All right. Ya All dijo right. el pastor que sí. Muy bien. I'm going to talk about several things tonight. Voy a hablar de varias cosas esta noche. The first part, I'm going to follow up on Sylvia and Rolando. Ok, la primera parte voy a añadir a lo que Silvia y Rolando les enseñaron esta semana. It sounds real nice Se, when you have people start prophesying in the church. se oye bien chido cuando alguien empieza a profetizar en la iglesia, o sea, se oye muy padre eso, ¿verdad? Cuando la gente empieza a profetizar. And it's very important Y es muy importante la profecía, because it says in Revelations 19:10 porque dice Apocalipsis 19:10 that the spirit of prophecy que el espíritu de la profecía is the testimony of es Jesus. el testimonio de que Jesús está ahí. Now you really have to understand that Y la verdad yo no entendía eso, because Jesus said in John 15:26 porque Jesús dijo en Juan 15:26 that when the Holy Spirit comes, que cuando el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, He's going to speak of me. Él va a hablar de mí. That's what the Holy Spirit does. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hablar de Um, Jesús. among other things, amen? Entre otras cosas, el Espíritu Santo habla de Jesús. Amén. So listen. Así es que escucha. So if the Holy Spirit's in you Si el Espíritu Santo está dentro de ti and you're baptized in the Holy Spirit, y tú ya estás bautizado en el Espíritu Santo it seems like y pareciera that you would speak by the Holy Spirit que te estarías ya como que capacitado para hablar por el Espíritu Santo. of Jesus and the De- things Jesus is doing. De Jesús y de lo que Jesús está construyendo. You can do that by teaching. Puedes hacerlo enseñando You can do it several ways. o lo puedes hacer de varias formas. But there's something about the prophetic gift Pero hay algo poderoso en cuanto a los dones proféticos o la palabra profética. And I'm not saying that all we have in the church is prophecy. I'm just saying prophecy is very important. No estoy diciendo que la palabra profética es todo lo que se debe de hacer en una iglesia, pero sí estoy diciendo que la profecía es una parte muy importante de la congregación, de la iglesia. See, it's God's word. ¿Por qué? Porque la palabra profética es la palabra de Dios. And listen to me. Ahora escúchame. The devil hates it. Ahora quiero que sepas que Satanás odia la palabra profética. How many people come to meetings wanting to hear a prophetic word? ¿Cuántos de ustedes llegan quizá, o cuántas personas puedes creer que hay que llegan a las iglesias diciendo, ay, quiero oír una palabra profética, anhelándola? Because they want to know what God is saying. Muchos lo hacen cuando saben que va a haber palabra profética, llegan, ay, ojalá haya una palabra profética para mí, porque quieren saber dirección de Dios en sus vidas. Lo anhelan. And the devil doesn't want them to know what God is saying. Y Satanás no va a querer que ellos sepan lo que Dios está hablando de sus vidas. You know, a good example of this is Jezebel. Un buen ejemplo de lo que estoy hablando es Jezabel. I ask people sometimes in conversation, A veces le pregunto cuando estoy conversando con otras personas, les hago esta pregunta. what did Jezebel do that was so bad? ¿Qué hizo Jezabel que fue tan gacho, que fue tan malo? Oh, and they say, well, she took control. Y dice, es que era una mujer controladora. She controlled the king and she Controló a la Acab used the authority herself. y utilizó la autoridad del rey. She was what? Yeah. eh, But eh, let me tell you what happened. Let me tell you something. Utilizó la That's all autoridad del true. rey. Pero no todo, that's
That's all true. That's all true. Y es cierto, ella fue una mujer controladora y usurpó la autoridad, es cierto. But it would not have happened Pero no hubiera pasado eso if she didn't eliminate the prophets. si ella no hubiera eliminado a los profetas de Jehová, si no los hubiera matado. She killed all the prophets except 100, which were hidden. Acuérdense que Jezabel mató a todos los profetas del Señor, a todos los profetas de Dios, y había 100 que estaban atemorizados y escondidos, comiendo pan y agua. She hated the prophets. Ella odiaba a los profetas She wanted them silenced. y quería silenciarlos a como de lugar, So God's word would not be there for the people to hear. para que la palabra de Dios no fuera hablada a través de estos hombres y que el pueblo oyera la fresca palabra de Dios. So that they would follow her words. Y entonces, al quitar a los profetas, empezaron a seguirla a ella y la palabra que ella hablaba. You're going to find out today. Van a entender el día de hoy. There are a lot of people that don't believe in the prophetic word. Hay mucha gente en las iglesias cristianas que no creen en la palabra profética. There's a lot of people who, yes, totally reject the prophetic word. De hecho, hay iglesias o cristianos que completamente rechazan la palabra profética, gente que la rechaza. Why is that? Ahora, ¿por qué crees que es eso? The devil hates prophecy. Porque Satanás odia la profecía. And if you start to prophesy, you can expect problems. Y si empiezas a profetizar, vas a tener broncas, seguro que van a llegar broncas a tu vida. You will be accused of things, Vas a ser acusado, acusada de cosas falsas quizá. and I'll talk about that later. Y voy a hablar de eso en un momento. But let me just say this. Voy a decir algo más. When Sherry and I Cuando Sherry y yo started the church we Em- pastor empezamos 23 years ago, hace 23 años como pastores de la iglesia Ciudad de Refugio, we had the prophetic word going. Dios nos habló a través de una palabra profética. We had the personal ministry with deliverance and their healing going. Oh, no. En la iglesia, cuando empezamos, ya había palabra profética, había ministración personal y había oraciones de intercesión. And we were teaching the pure word of God, Estábamos enseñando la palabra de Dios pura, sin alteraciones. not trying to please people. No estábamos tratando de quedar bien con la gente para que no se nos fuera de la iglesia. And let me tell you, some people hated us. Y quiero decirte que había gente que nos odiaba. Y dice Sherry, más bien lo odiaban a él. But the truth is, Pero la verdad es esta. wherever the truth or the word of God is, the devil is going to rise up and there's going to be serious warfare. Cualquiera que sea la verdadera palabra de Dios, cualquiera que sea la palabra que salga de la boca del Señor, Satanás la odiará y tratará de taparla y tratará de que no la oigamos. Even today, Aún en estos días, in my country, en mi país, many pastors are afraid to release the gifts of the Spirit to operate in the church. muchos pastores en mi país tienen miedo de liberar la operación de los dones espirituales en la iglesia. Tienen miedo de que empiecen a moverse en su congregación. They're afraid they're going to lose control. Tienen miedo de perder el control de lo que sucede en su congregación. They're afraid that the whole church is going into some area they're not aware of. Y tienen temor de que la iglesia empiece a ir a un área espiritual donde ni siquiera ellos han estado, They don't know que no conocen. They don't know how to judge the prophetic words. Muchos de los pastores en mi país So they no saben cómo juzgar la palabra profética para que pueda ser liberada en la so they're congregación. just afraid it'll cause a big mess. Y entonces dicen, no, que nadie profetice porque si no me van a dividir la iglesia y van a hacer un relajo en este lugar. You know, there's a passage in Proverbs Hay un pasaje en Proverbios that basically says this. que básicamente dice esto, When the ox is not in his stall, que cuando el buey no está en su yugo o en el arado, it is clean. está limpio, Because when the ox is in there, porque cuando el buey está arando, he makes a mess. hace todo un relajo. O sea, It'll be the same thing with the church.
Cuando el buey se pone a arar la tierra se ve como movida. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya quedó claro? Entonces, eso es lo que sucede con la palabra profética. It's the same with the church. Es lo mismo en la iglesia. Because what will happen Porque lo que va a suceder, once the people are released que una vez que la gente sea liberada in their immaturity y están en madurez and they're trying to grow in the gifts y están tratando de liberar y trabajar en los dones que Dios les ha dado and all the mistakes they're going to make, y todo el relajo, porque pues, ellos se van a equivocar. it's going to be like babies with dirty diapers. Van a ser como bebés con 30 pañales al día. So you're going to have to change some diapers. Así es que vas a tener que estar cambiando pañales. But you can help them grow up. Pero los puedes ayudar a madurar y a caminar y a dejar el pañal. Let me tell you what I told one pastor. Te voy a decir lo que le dije a un pastor. He was afraid. Él tenía mucho miedo He had a church of 300 or 400. en una iglesia de 300 y 400 miembros que tenía. He was afraid to try and let prophecy be released in his church. Él tenía mucho miedo de que la profecía se liberara en su congregación. And here's what I told him. Y le dije esto. You're telling me Me estás diciendo that you're going to let your fear que vas a permitir que tu miedo deprive 400 people of what God wants to do. va a privar a 300 y 400 personas lo que Dios quiere hablarles solo por tu miedo. See, he didn't understand Él no what some entendía. pastors don't, what some don't understand. Muchos pastores no entienden esto, no nada más él, ¿verdad? It's not about the pastors, it's about the people of church. No tiene nada que ver con el pastor la palabra profética, sino con la gente de la iglesia. La palabra profética es para el bien común. The pastors and leaders are supposed to lay down their life for the flock. Y se supone que pastores y líderes damos nuestra vida por las ovejas. It's going to cause lots of problems. Y eso va a causar muchos problemas porque también tenemos que poner a los pies del Señor nuestros temores. But y miedos. but in the end, Pero al final you're going to have a strong, vibrant, prophetic, y aunque pareciera un relajo el hecho de que la gente empiece a ser soltada en los dones y talentos que Dios les ha dado a cada uno de ellos como cuerpo, empiecen a trabajar, empiecen a funcionar, pero eso va a traer una iglesia vibrante, una iglesia viva y una iglesia poderosa. see, there's no reason why many people here can do what Sylvia and Rolando do. No hay ninguna razón por la cual ustedes, iglesia, cualquiera de los que están aquí, no pueda hacer lo que Silvia y Rolando vino a hacer esta semana. No hay ninguno de ustedes que no lo pueda hacer. It just doesn't fall out of the sky one day and you do it. No creas que te cae del cielo así como que pum, te cae la revelación, te cae la palabra profética y pum, ya lo haces. No. It takes a little work. Cuesta trabajo, tiene un precio, It takes a little faith. cuesta fe And it takes pastors that are going to encourage them to go on. y también se necesitan pastores que estén detrás de esos que se están levantando en sus dones y talentos, que les digan, órale, muévete, si puedes, tú puedes. And even though somebody like Rolando and Sylvia Y aún personas como Rolando y Silvia, are received many places, ellos han sido recibidos en otras iglesias, en muchas iglesias. there are places where the devil doesn't want them. Pero yo también sé que hay lugares donde el diablo no quiere que ellos vayan. In 1 Kings 22, En Primera de Reyes 22, King Jehoshaphat and King Asa el rey Josafat y el rey Asaf are talking about going to war. están hablando de ir contra el enemigo en guerra. And excuse me, it's not Asa, it's Ahab. Y no dije Asaf, pero es Acab. Ahab and Jehoshaphat. Era Acab y Josafat, los And- reyes. And Ahab has made up his mind he wants to do it. Y Acab dice, ya decidí y sí voy a ir en contra de ellos a la guerra. It calls his 400 prophets up
y llama a sus 400 profetas Say, shall we go to war? y pregunta, ¿iremos a la guerra? Well, they all knew Ahab. Ahora, todos los profetas ya conocían a Acab. They already knew he didn't want to hear anything negative. Y ellos, los profetas ya sabían que Acab no quería oír nada negativo. So they weren't dummies. Así es que esos 400 profetas eran títeres. So they wanted the king's favor. Querían el favor del rey para quedar bien con él. So all 400 said, "Oh yeah, Y- you're gonna stomp them, and you're gonna beat them, and you're gonna rip them, and you're gonna kick them, and you're gonna win." Y los 400 le decían, oh sí, vete a la guerra porque los vas a destruir y los vas a patear y los vas a detener y los vas a pisotear. Y no, hombre, ve a la guerra. But King Jehoshaphat says, "Something's not right here. Y el rey Josafat dice, a ver, espérame, algo no está bien aquí. Is there any other prophets?" No, de estos 400, ¿no hay otro profeta por ahí que no sea parte de estos? And King Ahab says, "Yeah, there's one other prophet, but he never prophesies anything good." Y dice, oh sí, ya me acordé, hay un profetita por ahí, pero no lo llamé porque ese nunca me profetiza nada bueno. So they call for Micaiah, Y así es que traen a Micaía. and Micaiah speaks the truth. Y Micaía es Micaías, ¿verdad? Y Micaías habla la verdad. In fact, he enrages all the other prophets, De hecho, enrages them, makes them very angry, enrages. y este Micaías habló la palabra de Dios y los 400 profetas querían agarrárselo, los hizo enojar. And the Bible says Y la Biblia dice, that the Lord put an evil spirit in the mouth of those 400 prophets. la Biblia dice que el mismo Dios había puesto a un demonio mentiroso y malvado en la boca de esos 400 profetas. The lesson for us is this. La lección de Micaías para nosotros, o de esto que estoy hablando, es esta. There are people who will not receive prophecy. Hay gente que no va a recibir la profecía. Okay? So don't ¿ok? worry about it. Así es que no te preocupes por The ellos. second lesson is, La segunda lección es esta. and you have to be very discerning. Y necesitas, para esta lección número 2, necesitas tener un discernimiento correcto. Some people will use prophecy for their own benefit to get the things they want. La gente va a utilizar la profecía para su propio beneficio, para alcanzar las cosas que ellos quieren, o sea, para su placer, para sus beneficios So egoístas. that's right. So the 400 prophets couldn't be trusted. Por lo tanto, esos 400 profetas, aunque se decían profetas, ninguno de ellos era digno de confianza. See, along with us being baptized in the Holy Spirit and moving in gifts, Ahora, aparte de que nosotros seamos salvos y después seamos bautizados con el Espíritu Santo y empecemos a movernos en los dones espirituales, we need to become mature in hearing God and discerning who's of God and who isn't. tenemos que llegar a ser cristianos maduros para poder discernir cuando alguien nos habla si eso que nos están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Necesitamos madurar. The other thing I'm going to say about prophecy, Lo otro que voy a decir de profecía, acerca de la profecía, in the world today, En el- we want everything done right away. en el mundo de hoy queremos que todo se haga rapidito, ¿verdad? Hasta las hamburguesas. So it's like we have a microwave society. Así es que tenemos una sociedad que quiere todo rápido, inmediato. So when somebody is prophesied over and gets a prophecy, they expect it to happen right away. Tomorrow, the next day, next week. Muchas personas cuando se les da una palabra profética dicen, seguro que mañana mismo va a suceder esto que me dijeron. No, y si no sucede mañana, en la próxima semana estoy seguro. I mean, look at Abraham. A ver, veamos al Abraham. A Abraham. 25 years. 25 años. And the thing that I don't understand Y lo que yo no entiendo, is Abraham was such a man of faith, este hombre que se le dice el padre de la fe.
But he didn't wait to 25 years. Pero él no pudo aguantar, fíjate, el padre de la fe he- no aguantó 25 años. He tried to bring about the prophecy himself Dijo, no, pues si ya me profetizaron un chamaco, pues mejor yo lo hago Af- solito. after 12 or 13 years. Pues a los 13, 14 años dijo, yo creo que ya esperé suficiente. That's why we have Ishmael. Y por eso tenemos al Ismael, That's why we eventually have Muhammad. y por eso tenemos eventualmente al a Mahoma, That's why we have the Muslims. y por eso tenemos a los musulmanes, solo porque aquel se adelantó. So Abraham caused us lots of problems. Así es que el Abraham nos causó muchísimos problemas con esto de los musulmanes y el Mahoma, Because he couldn't wait for God. porque no pudo el padre de la fe esperar a Dios. That's where a lot of us are. Y la verdad es que todos somos así. Abraham es un ejemplo de nosotros. Joseph had to wait 13 years. José tuvo que esperar 13 añitos. He wound up in a hole in the desert. Terminó en un pozo en el desierto, ¿se acuerdan? He wound up as a slave Y in después, Egypt. y después pasaron unos ismaelitas y se lo llevaron como esclavo a Egipto. He wound up in jail, in prison. Y después termina en la calle, en la cárcel, no más en la cárcel. So be careful trying to anticipate when and how the prophecy is going to come about. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de anticiparnos de cómo va a ser la profecía, cómo se va a cumplir y en qué momento se va a cumplir. Cuidado con el cómo y cuándo. Here's what I tell people. Esto es lo que yo les doy como ejemplo a la gente, como consejo a la gente. This is prophetic. Esto es profético. It's speaking what is to come. Está hablando lo que va a suceder. It's for the future. Es para el futuro. It may be a month, Puede ser en un mes, it may be a year, puede ser en un añito, it may be 10 years. o a lo mejor 10 añotes. I'm still carrying some prophecies around for about 20 years in a wheelbarrow. Yo tengo unas profecías de hace como unos 20 años. Ahí estoy esperando a ver a qué hora. Pero ahí las traigo conmigo. Amen, amen. But here's what I tell them. Pero esto es lo que yo les digo. He prophesied that today to you. Este hombre o esta mujer te profetizó esto a ti hoy. But you're not ready and you're not prepared and you're not healed enough Pero tú no estás listo, no estás preparado y ni siquiera estás sano to step out and do what you're going to do Para- when you reach that point. para levantarte a ese lugar donde Dios te quiere llevar. Ni estás listo, ni estás preparado y sigues herido. So what it means is Así es que lo que esto significa es, when I get a prophecy, that means two things. así es que cuando alguien me da una profecía, puede significar dos cosas. All hell's going to break loose. Primero, el infierno completito se va a soltar contra mí. The devil doesn't want you to see it and understand it or walk in it. El diablo no quiere ni que veas la profecía, ni que camines en tu profecía, ni que anheles que se cumpla tu profecía. The other thing is your part. Y la otra es tu partecita. You have to receive it in faith, Necesitas, recibirlo por fe. and you have to be totally obedient to whatever God wants. Y segundo, tienes que ser totalmente obediente en caminar en todo lo que Dios te mande hacer para que llegues a la madurez. Because the Lord's going to take you through places you don't want to go in the preparation process. Porque en el proceso de preparación entre que se te da la profecía y llegas a la profecía, Dios te va a llevar de la mano a lugares donde tú no hubieras nunca querido estar, en situaciones donde te van a lastimar, esas situaciones no te van a hacer sentir cómodo y ahí Dios te va a meter para prepararte, para madurarte a llegar al lugar donde Él quiere que llegues. Amen? Amén. Más o menos, ¿eh? Amén. Let me tell you what I learned through the prophetic. Te voy a decir algo que aprendí a través de lo profético. I learned that when something had to be done Yo aprendí que cuando algo tenía que ser realizado and God put you in that place, y Dios te puso en ese lugar para que tú lo hicieras, you need to just function in faith.
¿Solo necesitas funcionar en fe? Bueno, I'll- ahí me pusiste, Señor, lo necesito I'll hacer. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Prophecy started in our church. La profecía empezó en nuestra iglesia, empezaron los dones proféticos. But you cannot have prophecy without judging the prophecy. Pero como pastores no deben soltar la palabra profética sin antes juzgarla, sin antes, pues sí, juzgar si esa palabra es de Dios para soltarla a la iglesia. So I decided to bring order in the church Así es que yo como pastor decidí traer orden a mi in this congregación way. en esta manera. Anybody could prophesy, Cualquiera de ustedes puede profetizar, así lo dice la Biblia, but cualquiera. they would have to go through somebody who was going to judge it first. Pero van a tener que pasar y a través de una persona que va a oír primero la profecía y esa persona decidirá si la profecía va a ser soltada a la iglesia a través del micrófono. Because I'm responsible for the souls of the whole church. ¿Por qué? Porque Dios me hace a mí responsable de las vidas, de las almas de mi congregación. And I only want true prophetic words. Y yo quiero que solamente se suelte palabra profética que sea verdadera. And since it started, I was the only one to judge. Ah, ok. Y cuando empezamos, pues yo era el que tenía que juzgarla. Yo como I el never pastor. did it. I never did it before. Y ahora nunca yo había juzgado la palabra en mi vida. I didn't know what to do. Y dije, pues ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la juzgo? But I sure acted like I knew what I was doing. Pero yo actuaba como pastor. No, pues yo sé lo que estoy haciendo, o sea, sí sé. Yo actuaba como que sí sabía, aunque por dentro estaba temblando. Because I had to trust God Porque Dios me puso en esa posición y tenía que confiar en que Dios, that when the word of God was spoken, que cuando estas personas me hablaran la palabra, that I was going to know it was God or it wasn't God. simplemente yo en mi corazón iba a saber si es Dios o no, esto es más bien de la carne, no es Dios. And so I found myself, I had kind of a barometer. Entonces había en mi corazón como un palabremetro, o sea, sí, palabrómetro. Había Yes, un yes. profetizómetro. So as soon as somebody spoke something, Y ese profetizómetro se movía en cuanto la gente me decía algo y yo oía. if it wasn't God, Si no era Dios, something inside of me just went, algo dentro de mí en el profetizómetro me hacía así. I didn't know I could do that. Y yo no sabía que eso adentro de mí podía But manejarse así. see, God gave the grace because we had to have that. Pero Dios me dio la gracia porque leí en la Biblia que se tenía que juzgar la palabra y dije, bueno, pues voy a juzgarla porque aquí lo dice y Dios me equipó. Let me tell you a Por couple. fe. Let me tell you a few stories about what happened in the church Te voy a contar unas historias as a result testimonio, of prophecy. como testimonio de que pasó, que fue como resultado de la profecía. First of all, the children started prophesying also. También, aparte, los niños empezaron a profetizar también. We had one child about 10 years ago Tuvimos hace como 10 años a un niño come up to me and say, que llegó conmigo y me dijo, I have a word for that visitor all the way in the back seat. tengo una palabra para ese visitante que no conocemos en la última fila de la iglesia. And she said, yeah, 5 years old? Yeah. Este niño tenía 5 años de edad, pequeñito. And it says, I said, what is it? Y le dije, ¿cuál es la palabra? She said, God wants me to tell him that he really loves him. Dios quiere que yo le diga a ese hombre que Dios verdaderamente lo ama. Now, when you hear that, you're thinking, oh, that's a sweet little thing. Y cuando yo oí a este chamaco de 5 años dije, ay, qué dulce, qué tierno, qué bonito. But something told me to release it. Pero ese profetizómetro me dijo, sí, suéltala. Suelta esa palabra, es mi palabra. So the fellow in the back stood up. Así es que el cuate de allá atrás le dije, ponte de pie, por The favor. child said, the Lord wants you to know today that he really loves you. Y el niño le dijo, Dios quiere que sepas esta tarde que Dios verdaderamente te ama.
it was like somebody shot him in the stomach. Era como si hubiera alguien, cuando vimos ese hombre que recibió la palabra, como si una mano lo hubiera golpeado en el estómago. He doubled over and started crying. Él se dobló y empezó a llorar como un niño. The story was La historia es la siguiente, that he was going to commit suicide. que él había llegado a la iglesia pensando en después de salir de la iglesia se iba a suicidar, estaba todo planeado. So he picked out a church to go to, Así es que ya tenía todo preparado para suicidarse y dijo, bueno, pues una iglesia, escogió la nuestra y llegó. and he told the Lord, Y le dijo, cuando entró a nuestra iglesia, le dijo a Dios, if I don't know you really love me, I'm just going to commit suicide. si hoy tú no me dices que me amas, si hoy tú no me dices que soy importante, o sea, que tú me amas, voy a suicidarme. Wow. Wow. I mean, that little 5-year-old changed the man's life El niño de 5 años cambió la vida y el destino de ese hombre with just 6 adulto. or 7 words. 6 palabras, Dios verdaderamente te ama. 4 palabras. So we have seen various people's lives changed in the church and visitors come. We have visitors come just because they know we're a prophetic church. Quiero decirles que así podría yo contarte muchos testimonios de visitantes que han llegado a nuestra congregación. Es más, hay gente y aún pastores que nos visitan porque saben que si llegan a ese lugar, Dios les va a dar una palabra profética. Their church doesn't have the prophetic. Y esas iglesias no tienen palabra profética, sus iglesias. So they come during the week Así es que to hear the prophetic words in our church. a veces llegan a oír palabras proféticas, sea para ellos o para otras personas, durante la semana y se van a sus iglesias los domingos. And their pastors let them, and they come to our prophetic classes where they learn how to prophesy. Ahora, esto lo hacen con la autorización de sus pastores y muchos de ellos, con la autorización de sus pastores, llegan a nuestras clases para profetizar, And another thing donde les enseñamos a profetizar. we've seen is that Otra cosa que hemos visto is prophecy is extremely powerful in evangelism. que la profecía es extremadamente poderosa para evangelizar a alguien que es nuevo. What is really stale now? Stale, like stale bread? Lo que ya está rancio ahora, Is the way people used to evangelize. las maneras que usamos para evangelizar están rancias. ¿Se entiende eso? O sea, ya está rancio. this whole thing. Es un pan rancio. Well, Jesus died for you and he loves you, and do you want to receive him? Le decimos, oye, Cristo murió por ti, Él te ama, recíbelo. ¿Quieres? See, in Acts 1:8, En Hechos 1:8, Jesus said to the disciples, Jesús les dijo a los discípulos, wait until you receive power from high, esperen en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo, de lo alto, then you will be my witnesses. y entonces serán mis testigos. You see, Jesus is powerful, Lo que quiero que entiendas hoy es que Jesús es muy poderoso. and he needs a powerful church to represent him. Por lo tanto, como Él es poderoso, Él necesita una iglesia poderosa que lo represente. And when the people see spiritual gifts functioning, Y cuando la gente ve los dones espirituales funcionando en una iglesia poderosa, they see the power of God, ven el poder de Dios, and they're open to listen entonces se abren para escuchar la voz de Dios, to what's going on a lo que Dios está haciendo, and to hear about the Lord. y quieren saber de Dios. It's amazing, even just going to restaurants. Es asombroso aún para la iglesia poderosa ir a un restaurante común y corriente. To sit there with the menu, Y están ahí con la carta, el menú, ¿verdad? nice little waitress, Y está esperando a la
and she brings your water, a la mesera, me trae agüita and then she comes back y for your order, regresa, me toma mi orden. and then say to her, "What's your name?" Y entonces decirle, disculpe, ¿cuál es su nombre? Well, let me tell you something. The Lord told me something about you. ¿Sabes? Dios me acaba de hablar algo de ti. Do you want to hear it? ¿Quieres oír lo que Dios tiene para ti? Decirle a la mesera esto, la iglesia I poderosa. guarantee no one refuses that. Te garantizo que nadie dice, ay, no me vale lo que Dios tiene para mí. Nunca. Siempre dicen, sí, sí quiero oírlo. It blows them away. Y los saca de onda, se quedan así. It's usually something very personal. Porque Dios es un Dios muy personal. And the next thing you know, they're in church, they want to find out about Jesus. Y lo siguiente que sabes, oye, ¿y dónde puedo ir? ¿Y dónde me congrego? ¿Y cómo puedo saber más? I'm telling you, it works. Y te digo, la verdad funciona. El evangelismo a través de la palabra profética funciona. Lo siguiente que ves es que esa persona que le profetizaste ya está en tu iglesia y ya se está bautizando y el Señor ya está usándole. Amén, sí, amén. Gloria I a want Dios. to Sí, Señor, gracias. not really change course too much, Bueno, no me fui así como que muy lejos de donde yo quería hablar. but I want to talk to something associated with the prophetic Pero sí and the gifts. quiero hablar un poquito más que es, de un tema que yo creo que sí tiene que ver con lo profético. Turn to 3 John 2 and 3. Vayan a tercera de Juan y vamos a leer los versículos del 1 al 3. 3 John, right? Sí, tercera de Juan, tercera epístola de Juan, ¿verdad? Yeah. I had someone tell me one time I didn't know there were 3 Johns. La primera vez que oí eso dije, ¿a poco hay tres Juanes? Sí, hay 3. Están chiquititos, pero sí hay. Y no hay capítulos. Entonces en tercera de Juan vamos a leer los versículos del 1 al 3. You want me to read it? 3 John verses 2 and 3. Please read it. Vamos a leer versículos 2 y 3, por favor. Acuérdense que estamos en esta iglesia leyendo la traducción del lenguaje actual y dice así: amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Algunos miembros de la iglesia vinieron y me contaron que sigues confiando en la verdad que Jesucristo nos enseñó. Eso me dio mucho gusto. ¿Me ponen el versículo 2, por favor? No? 3 Tercera de John, Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera Yes. tu alma. Now, notice in verse 2, Ahora quiero que se den cuenta lo que dice el versículo 2. it says to prosper in all respects. Dice que seas prosperado en todas las cosas. So that would prosper, you would prosper financially, O sea que está hablando que Dios quiere que prosperemos en las finanzas, you would prosper in your relationships, que prosperemos en nuestras relaciones interpersonales, you would prosper in your ministry, que prosperemos en nuestro ministerio, you prosper, it says, in all areas. que prosperemos en la familia, dice en todas las áreas, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Amén. And be healthy. Y que aparte tengamos buena salud. It says that you can do this as long as your soul prospers. Y también dice lo siguiente, que tú vas a poder prosperar en todas las cosas y vas a poder tener salud a menos que tu alma también prospere. Yes. ¿Sí? Now, Amén. so what is the soul? Ahora, ¿qué es el alma? Contesten. What we are? What are you talking about? I said answer. Oh, okay. Is it my turn now? Ya. Okay. Me dice, ¿ya puedo hablar? So, most people don't realize that their soul
consists of their mind, their will, and their emotions. Mucha gente no entiende que el alma consiste de la mente, las emociones y su voluntad. Entonces, ¿qué es tu alma? Mente, voluntad y emociones. So- ¿Qué es tu alma? So really, Mente, voluntad y emociones. Así es que so really, what this is saying lo que Dios nos está diciendo en verdad es is you have to have your thinking straight que necesitas tener tu mente clara, ¿no? Pensar claramente. and be in agreement with God Y la manera en que piensas claramente es cuando te pones de acuerdo con lo que Dios dice de ti, about yourself, acerca de ti. about what the Word of God says. Tú tienes que tener una mente clara acerca de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? But many people aren't. Y mucha gente, aunque se dice cristiana, no tiene una mente clara en cuanto a lo que Dios dice de sí mismo, en lo que Dios representa en su palabra y en lo que Dios quiere para ellos. Many No pe- está claro. Many people can't function in the gifts of God, in the power of God, because they limit themselves. Mucha gente no funciona en el poder de Dios, en los dones de Dios, porque su mente los está limitando. No pueden trabajar. In their lives, En sus vidas it's been shown them by the devil ha sido demostrado una y otra vez en la vida de estas personas que están limitadas, through the word spoken and through their experiences de las experiencias que han vivido y las palabras que han hablado en contra de ellos, they're not as good as other people. que siempre están pensando en su interior, en su mente, no, yo no soy mejor que fulano, yo no puedo hacer las cosas que sutano, yo no soy capaz, yo no puedo. Did I say that? Yes. They're not important. Que no son importantes, They don't deserve anything. que no merecen tener nada, They've not been affirmed or nourished or encouraged as a person. que no han sido animados, que no han sido alimentados propiamente, que no han sido levantados como personas. La mayoría de nosotros teníamos eso o tenemos eso en la mente. No está clara nuestra mente. They don't feel good about themselves. No se sienten bien acerca de sí mismos, no están bien. Some think that God made a mistake when He made them. Algunos llegamos a pensar que Dios hizo un error, cometió un error al habernos creado. You see, my parents wanted a boy and I'm a girl. Algunos decíamos, híjole, mi papá quería que fuera niño y resulté ser vieja. I was that surprise child they didn't plan. Y resulta que soy un bebé sorpresa, no me esperaban y llegué. Or I'm illegitimate. O simplemente nací fuera del matrimonio, soy un bebé ilegítimo. There's a number of things that all cause people to think this way. Hay muchas razones por las cuales la gente piensa de esta manera. So they think they're a mistake. Entonces ellos creen que son un error. And if they think they're a mistake, Y si creen que son un error, then they can't prosper here. entonces no van a poder prosperar. I know because I was one of those. Yo sé que no se puede prosperar en tu alma porque yo pensaba de esa manera. Yo era un hombre con ilegitimidad. I was supposed to be dead on the day of my birth. Se supone que yo debí de haber muerto el día que nací. Somehow I survived. Y de alguna forma, aunque me sacaron muerto del vientre de mi madre, yo sobreviví, yo viví. I didn't realize inside of me Yo no me había dado cuenta a lo largo de mi vida que dentro de mí, all of this outwardly. todo esto que estoy hablando, de que no soy capaz, que no puedo, estaba ahí. I didn't think I was supposed to be here. Yo no creía que Dios quería que yo viviera, que yo existiera, por lo tanto no debí de haber nacido. So I wasn't supposed to be successful. Por lo tanto no debía de tener éxito en nada de lo que yo emprendía. Prophecy didn't mean anything to me Cuando me profetizaban, para mí no era nada, no significaba nada la profecía. because I wasn't supposed to be anything anyway. Porque ¿para qué me profetizan si yo ni debí de haber nacido? I felt guilty
when people try to do things for me, Yo me sentía tan culpable, me sentía mal cuando la gente trataba de ayudarme, cuando la gente trataba de hacer algo bueno. I didn't deserve it. No lo merecía. Yo me sentía culpable. Es que yo no merezco que I hagan had a esto por hard mí. time receiving anything when people try to give me anything. La verdad, cuando la gente me trataba de dar un regalo, de darme algo, yo no lo podía recibir. Yo no tenía un corazón correcto porque yo no merecía nada. It was difficult for me to get saved. Por lo tanto, fue muy difícil ser salvo, recibir a Cristo. Why would he do that for me? Y yo decía, ¿por qué Jesús murió por mí? ¿Por qué haría algo así si yo no valgo la pena? It was hard for me to move in any area of the kingdom of God because I didn't think I was supposed to. Para mí era muy difícil moverme en cualquier área del reino de Dios porque en mi mente yo no merecía nada, yo no debía de moverme en esas áreas, no lo merecía. And there's a lot of people that have similar lives. Y hay mucha gente que tiene vidas similares a la que yo viví, de donde yo salí. And let me tell you one thing that came along with that Y te voy a decir algo que vino con todas estas mentiras. was a poverty spirit. Vino un espíritu de pobreza sobre mi vida. See, my soul was not prospering. Mi alma no podía prosperar, no And, estaba prosperando. and therefore, I couldn't prosper. Por lo tanto, si mi alma no prosperaba, yo no podía prosperar en ningún área de mi I vida. was handicapped and hindered spiritually. Estaba dañado, estaba herido y por lo tanto era un paralítico espiritualmente hablando. Does everybody understand? ¿Me están entendiendo? ¿Sí lo están captando? ¿Sí? Avísenos, por favor. ¿Sí? Yes. Es algo interno. And I don't care where I go, there's a number of people that feel this way about themselves. Y no importa dónde yo viaje, siempre me encuentro con personas que piensan de la misma forma en que yo pensé. So what they would do is they would see something like 3 John 2, Y hay ese tipo de personas ven, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. And they Lo read leen, it, lo leen and it sounded good, y dicen, ah, qué chido se oye eso, qué bonito se oye. but it really didn't do anything for them. Pero eso no significa nada para mí, yo no merezco nada. In fact, all the scriptures that say that you can be victorious De hecho, todas esas escrituras y promesas de Dios que te dicen que tú eres más que vencedor and you can do mighty things for y God que puedes hacer cosas poderosas para Dios and you can win the world for Jesus y que puedes ganar al mundo entero para Cristo. means nothing to them Para ellos eso no simboliza ni significa nada, because that's for other people porque eso es para otras personas, no es para mí, and that's not for me. no es para mí. And it all comes because my soul is not prospering. Y todo eso viene, esos pensamientos vienen solo porque mi alma no prospera. Yes. So I couldn't prosper spiritually. Y si mi alma no prospera, mi espíritu no prospera. I couldn't prosper financially. Si mi alma no prospera, mis finanzas no prosperan. I couldn't prosper in relationships Si mi alma no prospera, no puedo prosperar en mis relaciones because I interpersonales. thought I wasn't as good as everybody else. Because what? I wasn't as good as everybody else. Porque yo no soy tan bueno como los demás que sí prosperan. Yo no lo merezco. Now the reason I mention it is this. Ahora, la razón por la cual yo estoy hablando de esto es 3 John 2 and 3 should apply to everybody here. Tercera de Juan 2 y 3 debe de ser aplicado a cada uno de los que estamos aquí. Aplica a tu vida, es para tu it vida. should impact everyone. Debería de impactarnos a todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Esta palabra debería de It's a impactarnos. recipe for success Porque spiritually and naturally. Este versículo, estos dos versículos, es la receta que Dios tiene para que tú y yo seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida.
But there are people here that can do that. Pero hay gente aquí, en este mismo lugar, que no cree que eso es para él. How many O ella. how many of you here would be honest enough to say, I think I have a poverty spirit too? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos ser lo sincero posible, verdad? Para levantar la mano y decir, yo sé que yo tengo un espíritu de pobreza. Raise your hand. Levanta Can't tu receive. mano. Right. Good. Honestamente. Okay, stand up. Ahora ponte de pie, Stand up. ponte de pie. We want to fix that tonight. Yo quiero arreglar eso esta noche. Now let me say this first of all. Ahora quiero decir esto antes de orar por ti. We're in disagreement with God. Cuando estamos en desacuerdo con Dios, ¿cómo es esto? Ustedes están en desacuerdo con Dios. Some of us don't believe we're a good thing. Muchos de nosotros no creemos que somos algo bueno. God makes no mistakes. Pero quiero que te quede claro que Dios no hace errores, no tiene errores, Él no comete errores. He's a perfect God. Él es un Dios perfecto. Some of you have made vows that say, Algunos de ustedes han hecho pactos internos que dice lo siguiente: I'll never succeed. nunca tendré éxito, I can't become anything. no puedo llegar a ser algo en la vida. Some of you have no vision and no dreams. Muchos de ustedes no tienen ni siquiera visión de su vida, no tienen sueños por lograr. Proverbs 29:18 Proverbios 29:18 says, without vision, dice que sin visión el pueblo se desenfrena. people go unrestrained. El pueblo se desenfrena, no tiene freno, no tiene límites. Now the King James Version says, Ahora la versión without King James, vision, you're going to perish. en el inglés dice, sin visión vas a morir. But that's not as good a translation as several other versions. Pero no es una buena, And I'll tell you why. no es una muy buena traducción como otras versiones. Te voy a decir por qué. Without a vision and without a dream, Sin visión y sin un sueño para tu vida, I have no direction. no vas a tener dirección, simplemente no vas a saber a dónde ir. I have no place to go. No tengo a dónde ir, no sé a dónde dirigirme. I have nothing to encourage me. No hay nada que me anime a seguir I have viviendo. nothing to work for. No hay nada que me anime a seguir trabajando. Does it make sense? ¿Me están comprendiendo? See, I'm unrestrained. I'm going all different places. Si no tengo freno, entonces voy a ir a muchos lugares, voy a cruzar barreras que me van a matar, and in some cases, límites. it's brought hopelessness. Y en muchos casos, al estar sin freno, porque dice que sin visión el pueblo se desenfrena, al estar sin freno, and most of the time, what did you say? I say, and sometimes it's brought hopelessness. Mucho de esto va a traer desesperanza a la vida a aquellas vidas que no tienen una visión, un sueño por el cual vivir. How many of you would say that you were hopeless? ¿Cuántos de ustedes pueden decir con sinceridad que se han sentido sin esperanza? En algunas áreas de su some area of vida. your life. En algún área de su Be vida se han honest, there sentido is sin some. esperanza. There you go. There you go. Levanten su mano si ustedes se There han you go. sentido sin There are more hands. esperanza. What you do?